Bueno, buenos días a todas las personas que ya se están conectando. Muchas gracias por su puntualidad. Siendo las 10:01 de la mañana, les doy la bienvenida a esta masterclass de Uzbekistán, Ruta de la Seda, que estará dirigida por mi parte, Julián Duque. Yo soy el historiador de Legado Travesías Culturales y en la que el día de hoy nos estará acompañando Miguel Peiró, que es nuestro experto que ha diseñado el viaje a Uzbekistán y que lo estará acompañando. Miguel, ya las personas te pueden ver. Buenos días para ti, bueno, tardes para ti que estás en Barcelona. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muchas gracias, Julián. ¿Qué Bueno, tal? Miguel, muy bien nosotros por acá. Para las personas que se están conectando, nuevamente les agradezco por la puntualidad. A ti, Miguel, pues también por la disposición para estar el día de hoy. Y bueno, voy a hacer como una breve reseña, bueno, presentación tuya, Miguel, para que pues las personas conozcan un poco más de tu bagaje como investigador y como experto en Asia Central y que pues te vayan pues entendiendo un poco mejor. Entonces, Miguel, tú eres doctor especialista en Asia Central y en lingüística antropológica con un doctorado en filología y ha sido profesor de diversas universidades, tanto en España como por ejemplo Noruega y Egipto. Actualmente trabajas con la Universidad de Barcelona y otros centros de educación, como por ejemplo Casa Asia en España, pues dando cursos alrededor tanto de Asia Central como Mongolia, que es tu especialidad, ¿no? Entonces, pues Miguel, para nosotros es un placer poder tenerte acá el día de hoy. A ustedes también, pues queremos saber desde dónde se conectan. Por favor, en la sección de chat pueden ir colocando, pues, si les interesa de dónde vienen para que podamos interactuar un poco mejor. El desarrollo de esta masterclass va a ser bastante sencillo. Yo ya pues terminé como esta introducción, que sepan que esto hace parte de nuestro viaje cultural que vamos a tener en el mes de noviembre a Uzbekistán. Ahí están las fechas del 5 al 17 de noviembre. Esta masterclass es más como una introducción para que ustedes puedan conocer un poco mejor el país, em, para que pues conozcan también a Miguel y pues de una u otra manera para que vayan viendo de dónde vienen como los demás viajeros que esperamos que puedan hacer parte de este viaje. Bueno, para, pues les doy como una breve introducción de quiénes somos nosotros. Nosotros somos Legado Travesías Culturales. Hacemos parte de una agencia de viajes de autor que se llama MBS World. Estamos radicados en la ciudad de Bogotá y pues empezamos con esto de los viajes culturales hace ya un tiempo, pero dentro del proyecto Legado Travesías Culturales, este va a ser como uno de estos viajes que vamos a tener en este año 2026. Eh, Nuestros grupos son reducidos, somos como mínimo 10 personas. En este momento ya tenemos varias personas interesadas, así que si ustedes quieren hacer parte em, de este viaje, lo pueden hacer. Recuerden que pues son cupos limitados, pero pues van a ser siempre bienvenidos a ser parte. Mínimo 10 personas, máximo más o menos 18 personas. Nos estaremos acompañando tanto Miguel como yo durante el viaje. Bueno, Miguel, creo que ya hablé bastante. Entonces, si te parece, te voy a dejar a ti compartir. Así que, por favor, me confirmas si te deja compartir. Permíteme, yo dejo de compartir y me confirmas Sí, si te deja. vale. Ah, mira, tenemos Sí, personas que te se prefiero. conectan desde Argentina, Ecuador, México. Bueno, muchas gracias por confirmar. Ya vemos tu Sí, pantalla, Miguel. Si vale, quieres, yo voy a apagar mi cámara para que pues las personas te puedan ver solamente a ti. de Y acuerdo. bueno, yo estaré de todas maneras acá pendiente y ya te dejo hablar a ti, Miguel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Julián. Bueno, buenos días a todos, a todas, en esta sesión que vamos a hacer sobre el tema de la ruta de la seda. Mi objetivo es presentar qué es la ruta de la seda y cómo funcionaba y en realidad, pues qué países estaban implicados, ¿no? Qué culturas estaban implicadas. Bueno, la ruta de la seda en principio era un camino que iba desde China hasta el Mediterráneo, ¿no? Ese es el recorrido básico de la ruta de la seda.
pero hay algunas cosas que deberíamos precisar un poco sobre este camino, porque en realidad, aunque siempre se habla de la ruta de la seda, en realidad se trataba de una red de vías de acceso que se expandían prácticamente por toda Eurasia en principio, ¿no? O sea, nosotros solemos hablar de la ruta de la seda porque fue un término que se popularizó durante el siglo XIX de esta forma. Pues un término un poco occidental, ¿no? Y entonces se imaginaba un poco que había solamente un sendero que iba de China al Mediterráneo, pero la realidad es que se trataba de toda una red de caminos. La ruta de la seda, en principio, era bueno, una vía de comunicación entre estas partes del mundo a partir del tráfico y del comercio de diferentes productos. Pero como veremos un poco, no se trataba solo de productos materiales, no se trataba solo de mercancías, sino también de un intercambio cultural. Quizá eso es lo más interesante, ¿no? Y lo más importante. No solamente como un hecho histórico, sino también, bueno, como una conquista, ¿no? de la humanidad, esta posibilidad de intercambiar, de entendernos entre culturas sin que ninguna imponga su forma de ser o su forma de ver el mundo a las otras. La ruta de la seda, en ese sentido, fue un experimento, ¿no? de paz y de comunicación entre humanos, que bueno, yo creo que además hoy que estamos siempre un poco con los tambores de guerra de fondo, ¿no? Pues resulta bastante alentador, ¿no? Imaginar que ese otro mundo ya fue posible en algún momento de la historia. La ruta de la seda, como os digo, llegaba de China al Mediterráneo, pero realmente los polos centrales eran China y Persia, o sea, China, Irán, ¿no? Estos eran realmente los dos puntos más importantes del camino y los dos puntos que alentaban este camino. Tanto la cultura china como la cultura iraní, la cultura persa, estaban interesadas en que esto funcionara, ¿no? Que esto estuviera en marcha y además de forma permanente. Nosotros, como lo planteamos dentro de la perspectiva del viaje a Uzbekistán de noviembre, pues tendremos que hablar también de un punto muy importante, que es justamente esta zona de Asia que hoy llamamos Uzbekistán. En la época antigua, esta zona se conocía con varios nombres, pero uno de los más importantes era este de Sogdia. Era el nombre que se conocía por parte de los griegos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, la ruta de la seda, como os decía también, no era una sola vía, no era un solo sendero, sino que en realidad se bifurcaba, se abría y se conectaba con otras rutas que de algún modo ya existían anteriormente incluso y que, bueno, pues siguieron funcionando, ¿no? Y se siguieron conectando a esta, por decirlo así, ruta principal. No solamente había una ruta de la seda terrestre, sino también, y es muy importante, una ruta de la seda marítima, en lo que es el Océano Índico, en principio, el sur de Asia, también tenía sus propios senderos, ¿no? Caminos de comunicación. Caminos que conectaban además a la ruta de la seda, pues con, por ejemplo, con África, ¿no? Que normalmente pues tampoco se suele tener muy en cuenta cuando se imagina un poco cómo funciona todo esto. ¿Cuál es la antigüedad de la ruta de la seda? Bueno, eso es algo que se discute y en el fondo se sabe que no se podrá establecer de una manera precisa. Posiblemente la ruta de la seda es un fenómeno comunicativo humano en Asia
que se remonta a milenios, ¿no? Posiblemente. Los seres humanos intentaban ya conectarse entre zonas, entre regiones de este continente desde la época más antigua, ¿no? Prácticamente desde los orígenes de la humanidad en esta parte del mundo. Formalmente, la ruta de la seda, sobre todo en este camino principal o central, comenzaba, si empezamos a verlo desde el este, en la ciudad china de Xi'an, una ciudad que justamente quiere decir su nombre la paz del oeste, una ciudad que se planteaba, llevaba la palabra paz, ¿no? Incluida, y además la referencia al oeste, como una ciudad abierta, ¿no? hacia el oeste, es decir, hacia lo que podríamos llamar hoy Europa, ¿no? Esta península de Asia que es Europa. Pero como os digo, había toda una red de contactos, de caminos secundarios, incluso de rutas marítimas, ¿no? Entonces, si imaginamos hasta dónde llegaba el comercio y la comunicación de la ruta de la seda, pues llegaba incluso más hacia el este todavía que la ciudad de Xi'an. Llegaba hasta Japón, hasta la ciudad de Nara, en Japón. Allí tenemos muchos testimonios y vestigios arqueológicos de contacto con esta ruta que terminaba en el Mediterráneo. Por otro lado, al otro extremo de esta ruta principal, este camino terminaba en las costas del Mediterráneo, ¿no? A partir de Palmira, una ciudad histórica de Siria, se abrían dos caminos, uno que iba hacia Antioquía y otro que iba hacia la ciudad de Gaza. La milenaria ciudad de Gaza era el camino para conectar con el Mediterráneo y también con Egipto y en general con África. Entonces, al llegar al Mediterráneo, pues igual que por un lado llegaba hasta Japón, en realidad, por el otro lado llegaba pues hasta Venecia, ¿no? Venecia es la gran ciudad mediterránea que estaba orientada hacia la ruta de la seda, hacia los productos que llegaban de la ruta de la seda. Y desde Venecia se distribuían por toda Europa, ¿no? Tanto por caminos terrestres como marítimos. Llegaba al final pues hasta España, hasta Portugal incluso, ¿no? Y a partir de ahí pues los productos entraban en caminos, en cadenas de distribución que pues alcanzaban el Atlántico, ¿no? E incluso las islas británicas y tal. Bueno, por haceros una pequeña referencia del tema marítimo de la ruta de la seda, los caminos del Índico, es interesante ver que todas estas rutas, estas conexiones, aprovechaban, claro, en el caso del Índico, pues los vientos monzones, que son unos vientos que en una época del año soplan de norte a sur y en otras épocas del año de sur a norte, ¿no? Y entonces eso pues favorecía la navegación hasta lugares como el sureste asiático, ¿no? Lo que hoy sería Indonesia, Malasia y todo eso, y por otro lado hasta África. Los productos africanos de la costa del Índico, de lo que hoy sería Somalia, Tanzania, Kenia, entraban también en esa ruta de la seda. Por ejemplo, desde Tanzania llegaban elementos como las maderas preciosas, el oro y también más tarde incluso los esclavos. Los viajes en general por el Índico se llevaban a cabo sobre todo por la flota china. Los chinos habían desarrollado la ingeniería naval a unos niveles muy altos y habían podido crear un tipo de barcos enormes que se conocían con el nombre de los palacios del cielo,
que eran unos barcos. Bueno, aquí tenéis una imagen de lo que sería un barco chino en la Edad Media comparado con un barco occidental, ¿no? El tamaño relativo. Estos barcos chinos cargaban una gran cantidad de hombres, de animales, de mercancías y se desplazaban por todo el Océano Índico, desde China hasta África, ¿no? Hasta prácticamente el Mediterráneo. La ruta principal de esta ruta de la seda se ramificaba por tierra también hacia otras rutas secundarias muy importantes porque aportaban a su vez diferentes cosas, ¿no? Ya veremos que eran eso, mercancías, pero también pues, ideas, eh, elementos culturales, formas de ver el mundo y tal. Por ejemplo, una ramificación muy importante de la ruta de la seda llegaba hasta el norte de la India y después hasta casi lo que hoy sería pues, Bangladesh, ¿no? Y en este camino, que se conocía con el nombre de la Gran Ruta Real, ¿no? Fue un elemento, por ejemplo, muy importante para introducir el budismo y la visión del mundo budista dentro de este intercambio cultural. En Europa, incluso, la ruta de la seda conectaba con otras rutas milenarias, por ejemplo, la ruta del ámbar, ¿no? Una ruta que iba desde lo que hoy serían los países bálticos, San Petersburgo, ¿no? hasta precisamente hasta Venecia. Y entonces el tráfico del ámbar, el comercio del ámbar, entraba también esta red de caminos, ¿no? Y llegaba al final pues hasta China. La ruta de la seda, claro, hay que entenderla fundamentalmente sin olvidar nunca el papel de China y de Persia en su trazado y en su mantenimiento también. La cultura china, a través de las diferentes dinastías o estados, ¿no? que ha tenido este país, pues ejercía una influencia sobre más o menos la mitad o 2/3 partes casi de la ruta terrestre, ¿no? El imperio, la dinastía Tang en China llegaba al final pues, hasta lo que hoy sería prácticamente el Uzbekistán, ¿no? Y a eso pues, garantizaba que el Estado chino protegía y mantenía a los viajeros y a los productos que viajaban a través de su territorio. Por otro lado, la cultura persa, que también ha tenido diferentes estados a lo largo de su historia, pues cubría el resto de camino terrestre de la ruta de la seda y eso permitía también que los viajeros se encontraran bajo la seguridad y la protección, ¿no? del Estado iraní. Incluso en el caso del mundo persa, había ya unas antiguas rutas o antiguos caminos que ya funcionaban, ¿no? y que servían para conectar el Estado persa en sus dominios y en sus diferentes territorios. Había unos caminos reales que iban desde más o menos pues, el Golfo Pérsico hasta el mar Egeo, ¿no? prácticamente. Eran caminos que entonces se podían utilizar por los viajeros de una manera mucho más cómoda. Estos caminos que encontramos en el mundo iranio y también en el mundo chino forman en realidad una gran parte, ¿no? de la estructura de viaje de esta ruta de la seda. Pero a su vez la ruta de la seda atravesaba territorios desérticos. Por ejemplo, el desierto de Taklamakan, que hoy se encuentra en lo que se conoce como Xinjiang, en China, o, por ejemplo, el desierto de Karakum, que se encontraría hoy al sur de Uzbekistán, en el territorio del llamado hoy Turkmenistán, ¿no?
Estas zonas desérticas, claro, pues también, ¿no?, se podían atravesar, pero había que ir parando o haciendo escala, al menos, en una serie de lugares habitados que conocemos hoy en general como bueno, las ciudades oasis, ¿no?, del desierto, de los desiertos de Asia. Estas ciudades oasis pues se extendían, ¿no?, por diferentes puntos desérticos, y en principio la forma de atravesar estos desiertos era mediante el camello. El camello es el animal fundamental de tiro y de montura, ¿no?, para poder atravesar todos estos, bueno, todas estas bifurcaciones, ¿no?, que había a través de los desiertos. El camello este bactriano, que tiene dos jorobas, que es diferente, ¿no?, del camello africano, era el que se cargaba con todos los productos y también el que utilizaban los viajeros. El Estado chino y el Estado persa intentaban garantizar la seguridad de los viajeros ante la presencia de salteadores de caminos, de algún tipo de personas que intentaran pues, dañarlos, ¿no? O, no sé, intentar pues, eso, robar, ¿no?, lo que transportaban. Hoy, pues a lo largo de estos desiertos de Asia, quedan todavía los restos de las antiguas torres de vigilancia que estos imperios o grandes estados colocaban a lo largo de la ruta para eso, ¿no?, garantizar la seguridad del comercio. Los viajeros que se aventuraban en este camino, no todos recorrían en realidad el camino completo, la ruta completa, no todos iban desde Xi'an en China o desde Nara en Japón hasta Irán o hasta Venecia, ¿no? Los caminos eran caminos que se recorrían de manera parcial. Al final era un conjunto de viajeros, conjunto de empresas, los que realizaban de una manera, digamos, simbólica, ¿no?, todo este peregrinaje. En el mundo bueno, de la ruta, y sobre todo en estas zonas desérticas, había un elemento muy importante que permitía a los viajeros poder descansar durante el camino y también poder guardar las mercancías durante la noche, en las pausas que se hacían en este viaje. Estos elementos son los llamados caravanserai. Los caravanserai son unas construcciones que, bueno, el nombre caravanserai es un nombre persa, en realidad, ¿no?, que está compuesto pues, de dos elementos. La palabra caravan, que significa literalmente un grupo de viajeros, y la palabra sarai, que significa palacio. Así que los caravanserai eran palacios para los grupos de viajeros, ¿no?, literalmente. Estos caravanserai quedan todavía hoy, claro, no ya como lugares de uso directamente, sino como pues, vestigios, ¿no?, arquitectónicos de lo que supuso esta comunicación. Un caravanserai era fundamentalmente una plaza amurallada con un patio interior donde se guardaban los animales, y la mercancía se descargaba y se colocaba en una serie de almacenes, y a su vez estos lugares tenían bueno, un sitio para descansar, ¿no?, los viajeros, para dormir. Y al día siguiente, después de pasar una noche ahí, la gente continuaba el camino, volvían a cargar los animales y salían hacia el siguiente caravanserai o hacia la siguiente ciudad, ¿no? Hoy tenemos, bueno, muchos testimonios que se han conservado de caravanserais, de estos hitos en el camino de la ruta de la seda. Aquí tenéis pues algunas imágenes, ¿no?
algunos están en Irán, en Siria, se encuentran más o menos por todo el recorrido de esta ruta de la seda. Un elemento histórico muy importante para el florecimiento de la ruta de la seda, para que el comercio se pudiera realizar de una manera íntegra y cómoda, fue la conquista mongol de Eurasia durante el siglo XIII, cuando los mongoles, desde el norte, ¿no?, ocupan toda esta gran extensión de terreno que llegaba pues, desde Corea hasta lo que hoy sería pues, Polonia, Croacia, ¿no? Pues al poder ocupar todo este territorio, uno de sus objetivos fue garantizar la comunicación interna. Los mongoles, como pueblo nómada, que ahora se habían convertido en un imperio, tenían una idea muy clara del respeto por la diversidad. Los mongoles no impusieron su lengua durante la época imperial. Hoy no se habla mongol en toda esta extensión de tierra, ¿no? Tampoco impusieron podemos decir así, su religión, como es, que sería en este caso pues, lo que conocemos como el chamanismo, ni tampoco impusieron en realidad su estilo de vida, en general, su economía, su forma de funcionar. El imperio mongol, en este sentido, era muy poco imperial. Si imaginamos, por ejemplo, los imperios europeos, ¿no?, que inmediatamente pues, intentaban imponer a otras culturas su forma de ver el mundo, su lengua, su religión y todo eso. Realmente los mongoles no tenían una metrópoli en Mongolia y unas colonias repartidas por el resto del territorio, sino que todo este territorio seguía funcionando de manera autónoma. Cuando conquistaron Persia, por ejemplo, pues los persas continuaron exactamente igual que antes. No saquearon Persia para llevarse las cosas a la metrópoli de Mongolia. O igual cuando conquistaron China. China continuó con toda su vida, su economía. Lo único que tenían que aceptar estos países era la autoridad, ¿no?, del Khan sobre ellos, pero era una autoridad a menudo más nominal, ¿no?, que otra cosa. Los mongoles garantizaron la seguridad de los viajeros de la ruta de la seda, difundiendo una serie de pasaportes que garantizaban que esos viajeros no sufrieran ningún tipo de contratiempo, ni ningún tipo de, bueno, prohibición o algo así para poder desplazarse tranquilamente por todo este territorio. Aquí tenéis un pasaporte mongol, no era, claro, como hoy, ¿no?, un librito de estos y tal, sino que era un medallón que se colgaba del cuello y que llevaba un texto que decía que el gran Khan de los mongoles permitía a esa persona y a sus acompañantes atravesar el imperio mongol sin problemas, ¿no? Que cualquiera que se opusiera a eso se iba a encontrar pues, con la persecución, ¿no?, con el castigo de los soldados del Khan. Aquí tenéis otro modelo de pasaporte y si os fijáis, pues incluso está escrito con 3 alfabetos diferentes, ¿no?, para poder recorrer todas estas zonas culturales que eran distintas y que al no imponer los mongoles su lengua, continuaban hablando sus propios idiomas. La época imperial mongol quizá es el momento de mayor florecimiento, ¿no?, de la ruta de la seda, porque además supuso un intercambio de personas, un desplazamiento de poblaciones que convirtió en toda esta parte del mundo en un mosaico humano y cultural muy interesante. En la ruta de la seda se encontraban personas
que hablaban diferentes lenguas, que tenían diferentes aspectos, que tenían diferentes cosmovisiones, y todas ellas se mezclaban, se unían, formando pues una población, por decirlo así, mestiza, ¿no? Una población de encuentro, de diversidad, que no se había producido nunca a estos niveles, ¿no? Hasta la llegada de este imperio mongol. Hoy en Asia Central encontramos personas que tienen más aspecto oriental, más aspecto, no sé, mediterráneo, por decirlo así, ¿no? Y todo eso es, bueno, una parte sustancial de estos países. No hay ningún tipo de pureza étnica, igual que no hay ningún tipo de pureza cultural, ¿no? Son lugares de tránsito, de comunicación y de enriquecimiento mutuo, sin ningún tipo de, no sé, de xenofobia, ¿no? De enfrentamiento al que no se parece a mí o algo parecido. Bueno, una de las cosas en las que toda esta mezcla de culturas, ¿no? Se puede apreciar es incluso en el arte que florece a lo largo de la ruta de la seda. Aquí tenéis una imagen que un poco representa, creo, bastante bien este encuentro y esta mezcla, ¿no? de mundos. Es una estatua de Buda con rasgos helénicos, ¿no? Está tomada de la zona de Bactria, de Gandhara, y es realmente eso, ¿no? Es el Buda, pero Buda presentado como una escultura griega. Así que el mundo griego y el mundo indio y el mundo chino se juntan, ¿no? Se unen en este arte nuevo que no fue solamente una síntesis de otras cosas, sino que floreció como un arte propio. Esta cosa de viajar, ¿no? De encuentro de culturas, pues hacía también, claro, que las propias culturas estuvieran muy abiertas al diferente, al viajero, al lejano, ¿no? Podríamos decir. Por ejemplo, Heródoto, ya en la antigua Grecia, hablando de los persas, decía estas cosas. Los persas son muy proclives a adoptar costumbres extranjeras. Los persas están siempre dispuestos a abandonar su propio modo de vestir si deciden que el estilo de un enemigo derrotado es mejor que el suyo, lo que les ha llevado a incorporar estilos de los medos y también de los egipcios. O sea, eran culturas que ya contaban con este elemento extranjero permanentemente y además que no lo veían como un problema, ¿no? Ni como un reto o una amenaza, ¿no? A su cultura, sino que incluso había el interés, ¿no? de adoptar costumbres nuevas, de esperar la llegada de cosas nuevas, tanto en el sentido más material y más comercial, como en el sentido también filosófico, religioso, etcétera, ¿no? El camino de la ruta de la seda, el camino principal, el que iba desde China hasta Persia de la manera más directa posible, eh, tenía un punto que atravesaba, que es este territorio que os decía se ha llamado tradicionalmente Sogdia. Sogdia es lo que hoy sería en realidad una parte al menos, ¿no? de Uzbekistán. El nombre Sogdia, bueno, se usaba en diferentes lenguas a lo largo de la ruta de la seda, ¿no? Había la palabra Sogdiané en griego, ¿no? La palabra Sogd en árabe, Sugda, Sugdiona, ¿no? Había diferentes nombres, pero todos tenían esta raíz Sogdi, Sogdiana, ¿no? Para referirse. ¿Qué quería decir esa raíz? Bueno, pues esa raíz hoy se piensa que viene de una palabra más antigua indoeuropea, que es la palabra súcuda o skuda,
que significaba directamente arquero. O sea, Sogdia era el país de los arqueros. ¿Qué quiere decir esto de los arqueros? Pues que precisamente había una influencia muy grande de las culturas nómadas. Las culturas nómadas de Asia Central utilizaban el arco como arma principal y también como elemento para la caza, que era una de sus habilidades económicas, ¿no? De sus recursos para poder sobrevivir. El uso del arco, de un arco curvo que fue muy famoso en la época, en la antigüedad y durante la Edad Media, le dio el nombre en general a los nómadas, ¿no? Los nómadas eran por excelencia los arqueros y curiosamente también a este territorio. Este territorio de Sogdia no era directamente una zona como por ejemplo sería el nomadismo mongol, ¿no? No era una zona de pastores. Aquí había ciudades, pero eran ciudades que se encontraban entre dos mundos, ¿no? Entre el mundo sedentario persa y más hacia allá la India y todo eso, y el mundo nómada de la estepa, que para ellos era la parte norte, ¿no? El nombre Sogdia fue cambiando a través del tiempo y recibió pues, otras denominaciones, ¿no? Por ejemplo, una denominación también que hizo, bueno, pues que quedó marcada ya, ¿no? Un poco durante mucho tiempo, fue la denominación griega transoxiana. Se conocía a este Uzbekistán antiguo como la transoxiana. ¿Qué es esto de transoxiana? Pues la referencia al río Oxus. El río Oxus es el actual Amu Daria. El Amu Daria y el Sir Daria, el Yaxartes, eran estos ríos que terminan en lo que es el mar de Aral, ¿no? Y que son en realidad pues, la fuente de agua para esta región, para este Uzbekistán actual. Cuando el Islam llega a esta zona, se le conoce a esta región con el nombre también de Mawaran Nahr, que es literalmente lo que hay más allá del río, ¿no? Ma es que lo que hay, lo que, ¿no? Wara es más allá y An-Nahr es el río. Así que un poco viene a ser esa transoxiana, ¿no? Más allá del río Oxus en este caso, ¿no? Este fue el nombre que se usó prácticamente hasta la época en que, bueno, no, ahora no vamos a tratar este tema en extenso, hasta que surge un imperio en esta zona del mundo, que es el imperio de Timur Lenk, de Tamerlán, el imperio timúrida. Este imperio al final, claro, dará a la zona pues el nombre del propio emperador, ¿no? Las tierras de Tamerlán, pero en realidad todo esto era ya muy anterior a la propia figura de Tamerlán. En esta zona de Sogdia, Transoxiana, Máwara, An-Nahr y también de hoy diríamos Uzbekistán, ¿no? Fue donde aparecen estas ciudades que vamos precisamente a recorrer en este viaje. Estas ciudades oasis que a su vez eran puntos de parada, ¿no? Hitos en el camino de la ruta de la seda, pero que además de eso, pues no eran solamente, bueno, pues eso, un lugar donde pasar los viajeros la noche, sino que además eran centros culturales en sí mismos. Lo interesante de la ruta de la seda es que a lo largo de la ruta florecen culturas, culturas que, claro, se alimentan de este intercambio cultural, de este intercambio con otros pueblos, con otras naciones, ¿no? Pero a su vez no son solamente una zona de transición, no es solamente una intersección entre culturas, sino que en estas zonas se crean culturas específicas, ¿no? Culturas distintivas, con rasgos propios.
En Uzbekistán tenemos, pues, por ejemplo, la ciudad de Samarcanda, que fue un centro cultural de primer orden de toda Eurasia, ¿no? La ciudad de Samarcanda fue la capital de Timur-Lenk, de Tamerlán, y congregó una gran cantidad de artistas, filósofos, científicos, escritores que desarrollaron un estilo propio, ¿no? Un estilo genuino de Samarcanda. También una ciudad muy importante que también recorreremos es la ciudad de Bujara. Aquí tenéis algunas imágenes de Bujara. La ciudad de Jiva, que es otra de los puntos de nuestro viaje, tuvo un desarrollo cultural muy característico y muy propio, que bueno, al recorrer Jiva, pues iremos estudiando y iremos comentando, ¿no? Y, por ejemplo, la ciudad de Urgench, que es otra de las paradas del viaje, también, ¿no? Es otro foco fundamental de la cultura de esta parte del mundo. Para los interesados en conocer cómo era un poco la vida de estas ciudades de Uzbekistán en el tiempo del esplendor de Tamerlán, hay una obra en castellano que se escribió en 1400, se publicó en 1406, ¿no? Fue la publicación, que fue un embajador del rey de Castilla, que bueno, viajó hasta Samarcanda para entrevistarse con Tamerlán, y a su regreso escribió este libro llamado Embajada a Tamorlán, ¿no? Decían en esa época. Este libro se encuentra hoy en ediciones de bolsillo en general, ¿no? Dentro de lo que podría ser literatura en lengua española, ¿no? Es fácil de encontrar. Es muy interesante este libro porque primero hace una descripción desde el punto de vista de la propia época, ¿no? Sobre estas ciudades, y a la vez también pues plantea un poco, ¿no? Las diferencias culturales que había entre una persona de la Europa cristiana, feudal, ¿no? Que, como era la época esta del rey de Castilla, con una forma de ver el mundo, ¿no? Tan diferente, tan nómada, tan abierta al oriente, como era lo que se encontró en estas ciudades, ¿no? En Bujara y en Samarcanda. Como os digo, estas ciudades de Uzbekistán son centros culturales en sí mismas, son puntos de referencia propios, igual que estudiamos, no sé, Grecia, Cartago, ¿no? O cualquier otra cultura del mundo, podemos estudiar estas ciudades, y aunque recordemos siempre que eran pasos, eran hitos en el camino de la Ruta de la Seda, no deberíamos olvidar nunca que no eran meros puntos en un trayecto, sino que eran en sí mismas centros también. En estas ciudades, pues, surge toda una cultura del más alto nivel, y encima si la comparamos, por ejemplo, con la situación de Europa en la Edad Media, ¿no? Aparecen figuras tan interesantes como Al-Farabi, por ejemplo, que fue, bueno, pues un hombre de esto que hoy nosotros diríamos, desde la perspectiva occidental, un hombre del Renacimiento, ¿no? ¿Por qué? Pues por eso de que tocaba muchísimos temas. Al-Farabi era científico, escritor, teórico de la música, bueno, había muchísimas cosas que además pues, consiguió alcanzar un nivel muy alto, ¿no? Fue realmente un modelo para mucha gente en muchos campos del conocimiento. O, por ejemplo, el famoso Ulugh Beg, un descendiente de Tamerlán, que desarrolló la astronomía y la geografía a unos niveles que parecen increíbles para esa época, ¿no? Desde Samarcanda se logró medir el diámetro de la Tierra,
y además establecer conexiones y, bueno, pues describir, ¿no?, el movimiento de los astros de una manera pues prácticamente muy exacta, ¿no?, prácticamente la misma que hoy tenemos sobre todos estos temas. Después, como, bueno, como buenas ciudades de Asia, la ciudad de Samarcanda, de Bujara y todo esto, pues está también poblada por figuras que andan a caballo entre lo mítico y lo histórico. Figuras que posiblemente fueron históricas, pero que a su vez pues, pasaron a la mitología porque se convirtieron pues, en símbolos de formas especiales de ver el mundo, de entender la realidad. Una de estas figuras es la figura de Nasreddin Hoja, que es el protagonista hoy de muchas historias que se cuentan en Uzbekistán sobre, en general, bueno, la vida, ¿no?, el comportamiento de los seres humanos ante determinadas circunstancias, todo desde una perspectiva que podemos llamar sufí. El sufismo es el misticismo musulmán de esta parte del mundo. Nasreddin Hoja es, ya digo, el protagonista de pequeñas historias que tienen una lectura, digamos, divertida en principio, pero también superficial, ¿no? Hay un saber, una enseñanza detrás de cada historia. Por ejemplo, pues Nasreddin Hoja se cuenta de él, ¿no?, que una vez pues le pidió a un vecino una olla que necesitaba para cocinar, ¿no? Entonces el vecino se la prestó y Nasreddin pues se la quedó ahí un tiempo y después se la devolvió al vecino. Y al devolvérsela, el vecino vio que dentro de la olla había una olla más pequeñita dentro, que le había puesto Nasreddin. Y entonces el vecino dijo: "Oye, ¿qué significa esta olla pequeña que hay aquí?". Y Nasreddin le dijo: "Es que la olla ha tenido un hijo". Pues el vecino se rió de la ocurrencia y se quedó con las dos ollas, con la que él ya tenía, la suya, y la que Nasreddin le había dado, ¿no? Y al cabo de un tiempo, Nasreddin volvió a ver al mismo vecino y le pidió otra vez la olla grande, ¿no? Y el vecino, claro, pues encantado, se la prestó y, bueno, pues pasó el tiempo y Nasreddin no le devolvía la olla, no se la devolvía nunca. Pasaron semanas y semanas y un día el vecino le dijo: "Oye, Nasreddin, ¿y la olla que te presté?". Dice: "Ay, sí", dijo Nasreddin, "es que se ha muerto, no te la puedo dar porque se ha muerto". Pues el vecino, un poco enfadado, ¿no?, le dijo: "¿Pero cómo se va a morir una olla?". Ya, o sea que tú aceptas que una olla tenga hijos, pero no aceptas que se pueda morir, ¿no? Y así pues, se quedó Nasreddin con la olla. Entonces, la lectura, aparte de lo que podría ser el encuentro cómico, ¿no?, de esta situación, es que, bueno, aceptamos cosas que nos vienen bien, ¿no?, incluso aunque sepamos que no son verdaderas, pero claro, no las aceptamos cuando nos suponen algún tipo de problema. Entonces así funcionaríamos los humanos, ¿no? Aceptamos incluso lo mágico, lo extraordinario, siempre que de alguna forma nos beneficie. Bueno, ¿qué productos en realidad se transmitían a través de la ruta de la seda? Bueno, en las dos direcciones había cosas que viajaban, ¿no? Desde el oriente hacia occidente se comerciaba con la seda, con el té, con los tintes, las piedras preciosas, las porcelanas de China, las especias, la canela, el jengibre, los objetos en general de oro, también de bronce, con las medicinas que se hacían en China y en el Tíbet, con los perfumes, los marfiles y después con productos que se habían creado en la propia China, como el papel y la pólvora. Y desde el occidente hacia el oriente
se transportaban, se llevaban pues caballos, arreos, sillas de montar, vides y uvas, perros, pieles, miel, frutas, cristal, tejidos en general, oro y plata, armas y armaduras y esclavos. Eran un poco los principales elementos, ¿no? Pero además de transportarse y de comerciarse con materiales, también se transportaban productos elaborados, ¿no? Productos ya creados por estas culturas, como os decía, el papel o la pólvora, ¿no? En China. Y, por ejemplo, una difusión muy interesante a nivel de ejemplo es la llegada desde Asia Central hacia Europa de los instrumentos de cuerda que son los antecesores de lo que podemos hoy considerar pues, los violines, las violas, los violonchelos, ¿no? Ese tipo de instrumentos. Esos instrumentos que hoy ya forman parte de la cultura occidental llegaron hacia Venecia precisamente a través de la ruta de la seda. Estos instrumentos tenían, bueno, diferentes estructuras, producían diferentes tipos de sonido, pero en general eran siempre eso, ¿no? Un instrumento de cuerda que se tocaba normalmente pues, con un arco, ¿no? Un palo con una cuerda, servía para tocarlos. Estos instrumentos venían de Asia Central y eran instrumentos usados por los chamanes de Asia Central a lo largo de los siglos. Claro, cuando llegan a Europa ya no traen este chamanismo incorporado, pero queda algo de ese aire mágico, ¿no? De estos instrumentos. Y es muy curioso que en Italia, en Europa en general, se asocien durante mucho tiempo a seres sobrenaturales. Es un poco el eco, ¿no? De este pasado, de este origen chamánico. Por ejemplo, Tartini, uno de los músicos, ¿no?, más importantes que utilizaron este instrumento, se decía que habían recibido directamente del diablo la partitura de una de sus composiciones. O también, pues, no sé, Paganini, ¿no? Se dice que tocaba estupendamente el violín porque había hecho un pacto con el diablo para poder tener esa habilidad, ¿no? Entonces, curiosamente, el diablo y los violines aparecen mezclados en la cultura europea y precisamente, ¿no?, puede ser que su origen sea que estos instrumentos eran instrumentos chamánicos, ¿no? Bueno, todo el mundo en general de la cultura de las telas, de las alfombras, de todas estas creaciones, ¿no?, del textil, también viajan por toda la ruta de la seda. Desde China entra el papel moneda, las primeras impresiones hechas con un molde, ¿no?, con una placa, que ya se utilizaban en China desde la época del estado Song, desde el siglo X más o menos, ¿no? Y lo más interesante, desde mi punto de vista, es los aspectos culturales, ¿no? Es las cosmovisiones que viajan a través de la ruta de la seda. Religiones, si queréis, ¿no? Pero también filosofías. Quizá la diferencia entre filosofía y religión es una diferencia occidental, de alguna forma, ¿no? Y entre razón y espíritu, este tipo de cosas. Son formas de ver el mundo, cosmovisiones en general. Por ejemplo, gracias al poder mongol y a la seguridad que daba la ruta de la seda, se expandieron formas de ver el mundo, religiones, como esta del maniqueísmo, la religión de Mani, la religión de la luz, una religión interesantísima que llegó precisamente desde Persia a China, utilizando este recorrido. También, gracias a la ruta de la seda, se pudo difundir el budismo por toda Asia. El budismo que había surgido en la India
que había llegado hasta China y Mongolia y que después pudo desplazarse hacia, hacia el oeste, ¿no? Es curioso, por ejemplo, que Estrabón ya habla de griegos que tienen una forma de ver el mundo budista, lo cual sucede, ¿no? Algo pues, bastante extraño, ¿no? Para estos compartimentos que solemos hacer de las culturas, que las consideramos un poco como estancas, ¿no? Entre sí. Estrabón cuenta que Onesícrito, un filósofo cínico de la escuela cínica, dice que aprendió en la India los siguientes preceptos: que nada de lo que le sucede a un hombre es bueno o malo, porque las opiniones son meros sueños, y que la mejor filosofía es la que libera a la mente del placer y del dolor. Estos son, bueno, elementos fundamentales, ¿no? Por decirlo así, de la cosmovisión budista. Entonces, Onesícrito había viajado a la India precisamente a través de la ruta de la seda, había vuelto a Grecia, incluso había surgido en Grecia una rama filosófica llamada los gimnosofistas, o sea, los sofistas desnudos, porque andaban sin ropa, para desprenderse, ¿no? de las cosas materiales. Un elemento también a nivel religioso y cultural que pudo expandirse gracias a la Ruta de la Seda fue el cristianismo. El cristianismo no en sus formas eh, oficiales, asociadas a poderes imperiales, como era el caso, por ejemplo, de lo que hoy llamaríamos el catolicismo, vinculado a Roma y al poder político que tenía todavía Roma, sino más bien a ramas del cristianismo que tuvieron alguna dificultad para poder difundirse por Europa y que entonces tomaron el camino de Oriente gracias a la Ruta de la Seda. Entre estas ramas está el llamado nestorianismo, una visión del cristianismo fundada por Nestorio, el obispo Nestorio, que fue condenado en un concilio como hereje y cuyos seguidores pues decidieron moverse gracias a esta ruta de la seda hacia China, realmente, ¿no? Nestorio y los nestorianos escribían en una escritura semítica que se hacía de derecha a izquierda, una escritura que es prima, lejana de la escritura árabe. Esta escritura, al llegar al Oriente, pues se cambió a un estilo, a una dirección vertical, por copiar un poco la dirección de la escritura china. Y bueno, hoy tenemos muchos testimonios, ¿no? de esta escritura conservados. Se conoce también como escritura estrangelo, por ejemplo, ¿no? Y recibe otros nombres, escritura uigur. Son escrituras asiáticas que vienen desde el Mediterráneo. También la escritura manchú en China era, en el fondo, esta misma escritura. Así que los cristianos, escribiendo con una escritura mediterránea, pero ya escribiendo en China, desarrollaron toda una literatura, una obra teológica muy importante. Y eso fue gracias a la Ruta de la Seda. Este cristianismo hoy está prácticamente olvidado porque a Asia llegó después, ya a través de las rutas marítimas, pues otro tipo de cristianismo que venía directamente desde Occidente y desde la ortodoxia de las iglesias occidentales, ¿no? La escritura de los mongoles y la escritura que ha llegado de los manchúes es en realidad una escritura semítica que ha llegado a esta parte del mundo. Y bueno, pues en todas las inscripciones, incluso en las cuevas de China y de la zona de Xinjiang, encontramos imágenes de antiguos cristianos, nestorianos, chinos, que ya practicaban esta religión. Esta es una imagen en una cueva de
de Sinkiang, de un grupo de personas que llevan unas ramas en la mano, ¿no? Es el Domingo de Ramos en general. Y bueno, pues es algo que ellos ya practicaban allí, ¿no? De una manera además autóctona, ¿no? No era la llegada de extranjeros, sino que había arraigado completamente en esta cultura. Así que, como os decía al principio, la Ruta de la Seda ha sido un encuentro de culturas que no solamente se ponían en contacto, sino que hacían germinar, ¿no? Cosas propias en cada punto del camino. Y esta zona de Sogdia, Transoxiana, Guarajnar, Uzbekistán, pues precisamente será eso, el encuentro con una cultura única, una cultura universal que surge del contacto, que surge del entendimiento entre diferentes, de la posibilidad, de la riqueza, de la fertilidad que da el encuentro de cosas distintas, de cosmovisiones distintas. Cuando nos encontramos los seres humanos, normalmente somos muy fértiles, ¿no? Somos muy creativos. La creación no es un fenómeno de autogénesis, ¿no? Sino es un fenómeno de comparación, de aprendizaje, siempre del diferente, que se convierte al final en nuestro hermano, de alguna forma. Bueno, pues esto es lo que quería contaros sobre la Ruta de la Seda. Si tenéis preguntas o alguna cosa que queráis comentar, preguntar o lo que sea, pues encantado. Os cedo la palabra. Hola Miguel, de nuevo, muchas gracias por la presentación y hubo Gracias. unas preguntas eh, que dejaron en el chat, si quieres te las puedo leer. Y Sí, por una favor. que pues creo que es interesante que la hace María Inés. Hola María Inés. Em, bueno, pues tú nos mencionaste un poco de que no se puede como tal datar pues un origen, pero pues ella pregunta de todas maneras, ¿desde qué siglo aproximadamente funciona la ruta de la seda? Como cuáles son esos, no sé, si tenemos como registros de pronto de cuándo comenzó esa ruta o cuáles son los más antiguos, por ejemplo. Los más antiguos a nivel arqueológico pueden ser como de unos 2000 años antes de Cristo, ¿no? Ok, Serían los primeros testimonios. Pero se piensa que es todavía más antigua y que realmente esos caminos podrían haber sido incluso los caminos por los que la humanidad misma se claro. desplazó desde África, ¿no? Cuando los cazadores recolectores se movían, ¿no? Detrás de los movimientos de animales, ¿no? De presas, ¿no? Que se desplazaban, ¿no? De diferentes especies animales, fue cuando los humanos salimos de África, ¿no? Sí. Y nos fuimos también detrás de esos animales, ¿no? Y entonces posiblemente ya había un poco la génesis de esa ruta en estos primeros humanos que podríamos decir que era el paleolítico, ¿no? En este sentido. Ok. Y Marina nos acaba de preguntar, y del mismo modo, ¿cuándo dejó de funcionar como tal? Sí, pues bueno, la ruta de la seda colapsó de alguna forma, por lo menos en su conexión con Occidente, a partir de lo que podría ser el Renacimiento, como dentro de la cronología occidental. Los poderes que había en Europa decidieron boicotear la ruta de la seda por considerar que eso favorecía al Islam, y que en Ya. realidad la mayoría de esos países, pues que desde Europa se conocían, ¿no? Eran países musulmanes y por lo tanto se intentaba pues estrangular económicamente el Islam. A partir de la toma de Constantinopla por los turcos, se declaró una guerra total a la ruta de la seda. Fue el momento en que los portugueses Ujú. decidieron que entonces la búsqueda de especias no se haría a través de los cómodos caminos que siempre había habido, sino que habían de embarcarse, rodear toda África, ¿no? Atravesar todo el Índico y llegar a la India, a China, por el mar.
¿no? Y bueno, luego lo de Colón, de imaginar que podía llegar a la India, ¿no? Por el otro lado. Pero Sí, siempre buscaban la India, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Ese interés por la India, pues era el interés en realidad por los productos de la ruta de la seda, pero no siguiendo el camino terrestre, sino siguiendo un nuevo camino que era mucho más largo, pero que garantizaba que los musulmanes no se beneficiarían de este comercio. Así que a partir de lo que sería el siglo XV, ¿no? ok. Prácticamente la ruta de la seda empieza a decaer y al final pues termina desapareciendo, ¿no? Entiendo, Miguel, muchas gracias. Otra pregunta que nos la acaba de hacer Néstor Vega. Néstor, gracias por tu pregunta. Dice, aproximadamente cuándo se inventa la seda como tejido. Y creo que pues esto también viene asociado un poco a la pregunta de por qué se le dice la ruta de la seda. Sí, bueno, la idea de la seda, ya digo, ruta de la seda es una palabra que apareció en el siglo Sí, XIX, ¿no? Es una ujú, palabra que es un poco dentro del romanticismo casi, ¿eh? Del ya, romanticismo europeo. Entonces se cogió eso de seda, ¿no? ok, Pero en realidad la seda no era tan determinante. Sí hay una relación entre la palabra seda, del griego serikos, seres, con la palabra China, ¿no? Los griegos llamaban a China el país de la seda, de alguna forma. El origen de la seda en China es muy antiguo. No sé exactamente si los historiadores chinos han llegado a un origen, darlo. pero desde Occidente, China y la seda siempre se asociaban, ¿no? De hecho, ya digo, era la manera de llamar a la propia China, la seda, ¿no? Y ya Ok, digo, luego la importancia del nombre Ruta de la Seda es completamente moderno. ya, No se utilizaba entre ellos, ¿no? Los chinos tampoco, claro, llamaban Ruta de la Seda a eso. Normalmente los chinos le llamaban los océanos del oeste, ¿no? Era el nombre con que describían el camino, ¿no? No porque hubiera también un camino marítimo, ¿no? Sino también que era como un gran océano, ¿no? El que se abría ahí a través de los desiertos, el gran océano de culturas y de gente que estaba al oeste. Se usaban ese tipo de nombres más. ok. Eh, Miguel, creo que hay una pregunta Sí. que, bueno, mira, otra la hace Néstor nuevamente. Dice, ¿Jordania fue parte de la ruta? Bueno, claro, Jordania es un país así de creación muy moderna, ¿no? En Sí, principio, toda la zona que hoy llamaríamos Oriente Medio sí era, ¿no? Una parte importante de la ruta de la seda. En los eventos así históricos, en las crónicas, aparece en general con el nombre de Siria. Siria ya, era el ujú, nombre que se usaba para por describir toda lo la que hoy región. sería, pues eso, Siria, Líbano, Palestina, eh, Jordania, ¿no? Todo lo que estaría en esa zona. Eso que Ya, ahora también se le llama el Asia Occidental, ¿no? Esa sería la zona. Y claro, Jordania como tal, pues también, ¿no? Luego está el tema de que la ruta de la seda tenía una conexión hacia el Golfo Pérsico y por lo tanto pues bajaba, ¿no? Por lo que hoy sería un poco eh, eso, ¿no? Jordania, Kuwait, ¿no? Un poco toda esa zona hasta el Golfo Pérsico y después al Índico, ¿no? Así. ok. Comprendo, Miguel. Hay una pregunta que yo te la quería hacer como para que nos cuentes un poco mejor acerca de por qué estamos escogiendo Uzbekistán como para poderlo visitar y ver esos trazos de la ruta de la seda. No sé si es que en este país hay como mejores esos vestigios que podemos aún visitar, o como lo dijiste, pues bueno, Samarcanda, Bujara y Jiva, pues fueron esas grandes ciudades y centros culturales. Pero sí, ¿por qué escogimos Uzbekistán como destino? ¿Tú por qué lo escogiste? Bueno, Uzbekistán está un poco en el centro geográfico de la ruta de la seda y por lo tanto era una zona que recogía influencias, ¿no? De toda la ruta. Ya Claro. lo que decíamos antes, ¿no? No todos los viajeros hacían la ruta completa, ¿no? Ujú, Hacían zonas, partes nada más. En Uzbekistán se reunía más o menos casi todo lo que venía de Occidente, casi todo lo que venía de Oriente. Y claro, la cultura que hoy llamaremos uzbeca, ¿no? sí, Es una cultura que vive y que se alimenta fundamentalmente de esa experiencia. En otros lugares también podemos ver
lo que fue la ruta de la seda, pues a través de Xinjiang, de China, ¿no? Pero bueno, ahí hay una recepción, ¿no? Por decirlo así, menor de todo lo que era este gran mundo, ¿no? Y después eso, el hecho de que allí en Uzbekistán surgieran culturas tan importantes y tan ricas, ¿no? Sí, Culturas que claramente eran culturas de encuentro, ¿no? Pero que no fueron solamente, digo, una especie de eh, conjunto de intersección, ¿no? Entre otros conjuntos, sino que tenían sus propias características y, bueno, pues hacía que prácticamente toda Eurasia, ¿no? Estuviera pendiente de lo que pasaba por allí, de lo que se iba creando, ¿no? Los autores, los artistas que surgían justo en lo que hoy es Uzbekistán. Uzbekistán es un nombre muy moderno, ¿eh? claro, Realmente es un nombre surgido ya prácticamente pues, en el siglo XIX, ¿no? En relación a la conquista rusa y a la forma de organizar esto, porque durante un tiempo este país, como sabéis, pues formó parte, ¿no? Del Imperio Ruso y después de la Unión Soviética, ¿no? No ujú, voluntariamente, ¿no? Sino que fueron a la fuerza. dominados, ¿no? A partir de un enfrentamiento terrible entre ingleses y rusos en Asia Central, que se conoce como el Gran Juego. ¿No? El Gran Ok, Juego es el enfrentamiento colonial entre rusos y ingleses en esta zona, ¿no? Y durante un tiempo a Uzbekistán le tocó ser parte de Rusia. Pero bueno, y a partir de ahí surge este nombre, ¿no? Uzbekistán. claro. Vale, Miguel, muchas gracias. No sé si de pronto alguien más tiene una pregunta. Si no, pues invitarlos nuevamente a nuestro viaje que tendremos en el mes de noviembre, del 5 al 17. Esta semana tendremos una reunión informativa, así que pues para las personas que ya están inscritas les vamos a enviar un email para que se puedan nuevamente inscribir. Y también pues pueden agendar una cita directamente conmigo. En ese mismo email encuentran el botón para que puedan inscribirse. Bueno, creo que no hay más preguntas, Miguel. Invitarlos, no sé si de tu parte quieres decir como unas palabras para poder invitar a las personas. Sí, adelante. Sí, bueno, yo invitaría a todo el mundo interesado en estos asuntos de culturas y de encuentros de culturas, incluso más allá de su interés en concreto por Sí, Asia Central. Es una experiencia única de la humanidad, casi. Realmente la historia de la humanidad está llena de guerras, de conflictos, de gente que se ha intentado imponer a otros. Y vamos a visitar pues, una zona de encuentro pacífico, ¿no? De encuentro creativo entre mundos, que creo que es muy importante. Y bueno, me parece que bueno, el viaje está planteado como un viaje de conocimiento, un viaje de conversación, ¿no? Un viaje donde aprovecharemos para ir pues, desgranando poco a poco todas estas culturas, ¿no? Todas estas cosas que han pasado en la historia y que han dejado, claro, una huella pues, que continúa hasta hoy, ¿no? Porque es en realidad la esencia, ¿no? de Uzbekistán, estos contactos de la ruta de la seda. Y bueno, pues eso, invitar a todos los interesados en el conocimiento. Antiguamente los viajes se decía que eran siempre iniciáticos, ¿no? Y cuando una persona viajaba, no volvía siendo la misma. El viaje le abría los ojos, le abría el conocimiento. Por eso había tantas peregrinaciones, ¿no? A tantos sitios. No era solamente por visitar una imagen, ¿no? Religiosa, sino porque era en la propia experiencia del viaje. Bueno, pues este es el objetivo un poco de este viaje, que sea también un viaje de conocimiento y un viaje iniciático para todos, ¿no? Donde volvamos más, no sé, más sabios, ¿no? Y más claro. abiertos a la diferencia. Así es, Miguel, así será. Acá en el chat les acabo de enviar un mensaje en el que pueden inscribirse tanto a la reunión que les digo que vamos a tener el 24 de junio, es el día miércoles, a las 5 p.m. hora de Colombia, 4 p.m. hora de México, 7 p.m. hora de Argentina y Chile. Eh, También encuentran el link para poder agendar una llamada directamente conmigo para que les pueda contar un poco mejor acerca del viaje, que podamos revisar todo el itinerario.
De todas maneras, esta reunión que les menciono que tendremos el 24 de junio será hablando un poco del itinerario en general, de cuáles son como esas preguntas que siempre se tienen, por ejemplo, el tema de los vuelos, de cómo es el grupo, los costos y demás. Entonces, pues los invitamos a que sean parte de la reunión. En esa pues solamente estaré yo, Miguel de pronto nos acompañará en una próxima masterclass seguramente, cuando ya tengamos un número inscrito de personas. Y recuerden que este viaje se hace con mínimo 10 personas, máximo unas 18. En este momento tenemos ya varias personas interesadas y preinscritas, así que si ustedes quieren hacer parte de este grupo que saldremos en noviembre, lo pueden hacer. Pues conectándose a la reunión y allá en la reunión pues les indicaremos cómo es el proceso. Nuevamente darte las gracias a ti, Miguel. Como Gracias siempre, a pues tú eres bueno, uno de los gracias expertos a todos que, los que han asistido. Muchas gracias. claro que sí, Miguel, a ti. Y bueno, pues nos encontraremos en una próxima oportunidad. Darles las gracias a ustedes nuevamente que asistieron y por habernos escuchado. Que tengan un excelente resto de día. Para ti, una buena tarde, noche, Miguel. Gracias. Y estamos hablando en una próxima ocasión. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Adiós.